Para Pakistán, las cosas no están saliendo como esperaban, ni en el tablero regional, ni dentro de sus propias fronteras. Las milicias aliadas en Baluchistán ya no responden al comando central. Una segunda flota europea acaba de desplegarse en el mar Arábigo. Pakistán ordenó fuego de advertencia contra buques mercantes de Indonesia, después de haber autorizado su paso por el Golfo de Adén. Y ahora Islamabad enfrenta una crisis diplomática abierta con Yakarta que amenaza décadas de cooperación energética. Y como si eso fuera poco, también hay una fractura visible entre el Estado Mayor del Ejército y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, el incidente con el carguero Sharif Express ha explotado en todos los titulares internacionales. Este ha sido el tema más comentado porque la OTAN había emitido una advertencia directa a Pakistán sobre operaciones no autorizadas. Al final cumplieron su promesa y ejecutaron una intervención de precisión. Analicemos en detalle la declaración del secretario de Defensa británico durante la rueda de prensa de ayer. Hoy, un buque de carga con bandera pakistaní llamado Sharif Express, de unos 850 pies de eslora y con un desplazamiento cercano al de una fragata pesada, intentó evadir el corredor de inspección naval y no tuvo éxito. La fragata HMS Lancaster, perteneciente a la Royal Navy, interceptó al Sharif Express en aguas internacionales frente a Omán y emitió 3 advertencias formales para que detuviera máquinas. Al ignorar las órdenes, la unidad británica inutilizó los timones mediante fuego dirigido y paralizó el avance del carguero. En este momento, un destacamento de abordaje de los Royal Marines mantiene el control del buque. El Sharif Express figura en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad por transporte no declarado de componentes de doble uso en 2024. Tenemos jurisdicción plena sobre la embarcación y estamos realizando un inventario completo de su carga. Esto ha empujado a Islamabad a un escenario de presión máxima, cuando la situación interna ya era frágil. El Comando Interservicios ahora critica en comunicados filtrados a los enviados especiales que negocian en nombre de Pakistán. Todo indica que el país se enfrenta a una división de narrativas, con grupos de poder empujando en direcciones opuestas. Así que repasemos el panorama completo. Empecemos con sus aliados regionales, los grupos de autodefensa tribal, que ya no siguen las directrices de Rawalpindi. Hace 4 días, el Estado Mayor advirtió que si las inspecciones navales no cesaban, estas milicias comenzarían operaciones asimétricas en el estrecho de Bab el-Mandeb. Y sorpresa, ayer entró en el Mar Rojo la fuerza de tarea liderada por el portaaviones francés más moderno. Al parecer, estas milicias no tienen ninguna intención de desafiar a este grupo de batalla. Este portaaviones es, naturalmente, el Fess Charles de Gaulle, el buque insignia de propulsión nuclear de la Marina Nacional. Con más de 860 pies de eslora y 42.000 toneladas de desplazamiento, es el portaaviones más capaz de Europa continental. Embarca un ala aérea mixta de 40 aeronaves. Estas incluyen los Rafale M, los E-2C Hawkeye y helicópteros NH-90 para guerra antisubmarina. Y atención a esto, hace apenas 2 semanas completó el despliegue operativo más largo de Francia desde 2011, con casi 8 meses en el mar. Inició su misión en abril de 2026 desde Toulon hacia el Índico. Luego la OTAN lo reposicionó en el Golfo Pérsico como parte de la mayor concentración aeronaval aliada en una década. Allí participó en la operación de aseguramiento de rutas comerciales tras la crisis del Canal de Suez. Y ahora este portaaviones opera en el Mediterráneo Oriental. Estuvo involucrado desde Chipre en las primeras fases de la crisis de Baluchistán. Luego, por segunda vez en su historia operativa, transitó el Canal de Suez y se desplegó en el Mar Rojo. Un problema técnico en sus catapultas lo obligó a retornar a Creta para mantenimiento, pero los reportes indican que ya está 100% operativo y navegando a velocidad de combate. Lo que hace este escenario aún más complejo para Pakistán es que actualmente un segundo portaaviones, el italiano ITS Cavour, navega por el Mar Arábigo y proyecta llegar a la zona de operaciones en 48 horas. Esto significa que muy pronto, cuando venza la tregua naval, la OTAN tendrá
tendrá 2 grupos de portaaviones activos en la región, y por si esto no bastara, durante las últimas 3 semanas se ha mantenido un puente aéreo logístico sin precedentes hacia bases en Qatar y Djibouti. Están llegando más sistemas antiaéreos, más repuestos críticos y más personal de inteligencia a la región. Esto significa que cuando la tregua expire el viernes, si no hay un acuerdo de distensión o una prórroga, las operaciones de interdicción se reanudarán y es altamente probable que la coalición regrese con mayor capacidad de proyección que la vista hace apenas 2 semanas. Pakistán definitivamente no está en condiciones de escalar. En términos navales ya estaba en desventaja y ahora la brecha es mayor. El comando aliado también comunicó esta mañana que se preparan para ejecutar abordajes selectivos a buques vinculados a redes sancionadas en los próximos 5 días. El corredor de inspección en el mar de Omán lleva activo 7 días y según el último parte, la coalición ha devuelto a puerto a 31 embarcaciones que intentaron evadir el control. Ni un solo carguero ha salido de aguas pakistaníes sin inspección desde que inició este operativo. Y esto significa que las cadenas de suministro de Islamabad se están estrangulando en tiempo real y el mercado ya lo está descontando. A pesar de lo dicho ayer por el canciller, esta puede ser la razón por la que Pakistán ahora condiciona la apertura total del Golfo de Adén al cese de las inspecciones. Estas declaraciones cruzadas desde Islamabad han generado caos operativo para decenas de buques fondeados en Karachi y Gwadar. Este es un tema sensible en medios tradicionales y en varias plataformas sociales. El algoritmo de YouTube también marca este contenido como de contexto geopolítico complejo, pero mi compromiso es con los hechos. Seguiré presentándoles la información con verificación cruzada, para ayudarme a navegar las restricciones del algoritmo sin recurrir a títulos engañosos. Pueden apoyarme con su suscripción y dejando un like si el análisis les aporta valor. De hecho, ayer mismo vimos a 3 petroleros transitar por el corredor central del Golfo de Adén. Sin embargo, horas después hubo otros buques que intentaron cruzar tras recibir autorización del Ministerio de Puertos y fueron iluminados por radares de control de tiro de unidades navales. Y esto nos demuestra la desconexión que existe hoy en la cadena de mando de Pakistán. Hay una oficina civil que otorga salvoconductos para transitar el Golfo y luego una rama militar realiza maniobras hostiles contra esos mismos barcos. Ahora bien, el incidente ocurrido esta madrugada ha generado un problema internacional grave para Islamabad. Pero antes de entrar en eso, déjenme compartirles lo que dijo el canciller alemán sobre el cambio de postura de Pakistán respecto a mantener abierto o no el Golfo de Adén. Esta es la declaración que dio anoche. Escuchemos el contexto. Probablemente el canciller estaba presionado por Bruselas mientras se negociaba la extensión de la tregua en la última ronda. Dijo que somos la columna vertebral de la seguridad europea y lo seguimos siendo. Tenemos la armada más integrada del continente. La modernizamos en el último ciclo presupuestario. No pensé que tendríamos que desplegarla con esta intensidad, pero tenemos los medios, el entrenamiento y los sistemas. Cuando se detectaron 87 drones lanzados hacia un activo de alto valor nuestro posicionado en el Índico, cada uno de esos drones fue neutralizado, 87 objetivos. Ahora, en un momento hablaremos de esta pugna interna pakistaní que se ha intensificado en las últimas 72 horas. Pero antes quiero mostrarles exactamente qué ocurrió en el Golfo de Adén, porque tenemos registros de comunicaciones VHF entre los mercantes y la Armada de Pakistán, y pueden percibir la confusión que vivieron las tripulaciones. Aquí está el contexto que necesitan antes de escuchar ese audio. Esta madrugada, 2 cargueros de bandera indonesia intentaban salir del Golfo de Adén. Asumo que llevaban fondeados allí desde el inicio de la crisis, o quizás solo durante los últimos 3 días. No tengo la confirmación exacta. Sin embargo, habían recibido autorización escrita de la autoridad marítima para transitar el corredor, pero cuando finalmente alcanzaron la zona de paso, fueron interceptados agresivamente por una corbeta. Ellos no saben quién dio la contraorden, nosotros tampoco, pero esta es la llamada de radio que emitió el capitán indonesio. Escuchen, porque se está difundiendo en círculos navales y ahora hay fuego de advertencia sobre un mercante indonesio que navega con permiso de Pakistán y se puede sentir la tensión en la voz de los oficiales. Transcripción de audio VHF.
Motor vessel Nusantara. Motor vessel Nusantara, this is Pakistan Navy warship. You do not have clearance. Return to anchorage immediately. I repeat, return to anchorage. Nusantara, warship, this is Nusantara. We have written clearance from Port Authority Karachi, ref number GWA 772. We are proceeding as instructed, warship negative Nusantara. This corridor is closed by Naval Command. Any movement will be considered hostile. Nusantara, Mayday, Mayday. We are a civilian cargo. Do not fire. We are altering course. Esto ya no es solo presión económica, porque Pakistán está ejecutando disparos de advertencia sobre buques civiles, y esas tripulaciones pudieron haber sufrido bajas. Es un acto de hostilidad directa. Y atención a esto, Indonesia es un socio que estaba tendiendo puentes con Islamabad. Indonesia aumentó sus compras de textiles y arroz pakistaní tras la flexibilización de aranceles en 2025. Estaban inyectando liquidez a la economía pakistaní cuando más lo necesitaba, y ahora unidades navales pakistaníes hostigan a mercantes indonesios. Una vez más, otro síntoma de la fractura que atraviesa la estructura de decisión en Islamabad. Un funcionario dice: pueden transitar, necesitamos las exportaciones. Otro funcionario dice: voy a bloquear ese buque. Como pueden imaginar, obviamente Yakarta no está conforme con esta situación. El Ministerio de Exteriores de Indonesia citó esta mañana al encargado de negocios pakistaní en Yakarta porque una corbeta apuntó y realizó fuego de advertencia contra 2 cargueros indonesios. No tenemos detalles de lo ocurrido en esa reunión, pero estoy seguro de que muy pronto veremos un comunicado de disculpas hacia Indonesia. De lo contrario, esta situación puede escalar a sanciones comerciales en la ASEAN. Esto nos demuestra que el mayor riesgo para Pakistán es interno. La embajada pakistaní dice que Indonesia es un socio estratégico, pero la armada hostiga buques indonesios, lo que provoca la reacción inmediata de Yakarta. Ahora bien, si algún funcionario indonesio está viendo este video, mi recomendación es que Yakarta suspenda los mecanismos preferenciales con Islamabad hasta que haya garantías de navegación. Ahora cambiemos el enfoque a la disputa interna que continúa dentro de Pakistán y que se detonó por la declaración sobre el Golfo de Adén que hizo el canciller. Para quienes no siguieron las noticias ayer, esta fue la declaración que dio el ministro de Exteriores pakistaní ayer por la mañana, diciendo esencialmente que con la tregua en Yemen, el Golfo de Adén quedaba completamente abierto a la navegación comercial. Esto tomó por sorpresa a medio mundo, incluidos sectores del propio gobierno pakistaní, porque no estaban al tanto de ese anuncio, y ahora el Estado Mayor está tan molesto que en canales internos califican de imprudente al canciller. En una frecuencia abierta usada por la Armada de Pakistán, monitoreada por todos los mercantes, se repite un mensaje que dice básicamente que las declaraciones del canciller no representan la postura de seguridad nacional. No presten atención a esos comentarios. Esto se transmite en el canal 16 de VHF que usan todos los barcos. También están cuestionando al canciller en la televisión estatal PTV. Vean este segmento. Aquí tenemos al analista de defensa, general retirado Asim Malik, atacando sin filtro a Bilal al-Bhutto en horario estelar y argumentando que la diplomacia debe representar no solo a Islamabad, sino a todo el arco de seguridad desde Gwadar hasta el paso de Khyber. Dice que hay 7 líneas rojas en las negociaciones con la OTAN que no son negociables y acusa al equipo diplomático de Pakistán de ceder terreno sin respaldo del Estado Mayor. En otro bloque afirma que el canciller está actuando por cuenta propia y que sus posturas no reflejan la doctrina de defensa aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, descartándolas como opiniones personales. También sugiere que esto evidencia una agenda paralela que no está coordinada con el jefe del ejército, general Anjum Riaz. Por cierto, amigos, si alguien no ha estado siguiendo el tema, me gustaría recordarles que el jefe del ejército de Pakistán no ha dado una sola declaración en video o audio en 18 días. Es decir, nadie sabe si está en gira clasificada, si está enfermo o si hay un vacío de liderazgo. Nadie puede confirmarlo hasta ver una prueba de vida. Sin embargo, esto genera un escenario donde cada facción afirma que su posición es la que respalda el alto mando.
Por lo tanto, todos dicen, lo que yo digo es correcto, porque eso piensa el general. Luego, la otra parte en Islamabad dice exactamente lo mismo. No, lo que yo digo es correcto, porque esa es la visión del jefe del ejército. Esto parece una receta para la parálisis, pero supongo que eso ocurre cuando tu cadena de mando emite señales contradictorias. Mientras esta pugna cobra fuerza, la presión interna en Pakistán aumenta cada día. Esta es una crisis que se acumula. Están deteniendo a más analistas, cerrando más medios locales y el acceso a internet móvil sigue intermitente. Ayer mismo, la Agencia Federal de Investigación de Pakistán anunció que había arrestado a otras 98 personas en 4 provincias por cargos de desestabilización informativa. El comunicado indicó que los detenidos estaban difundiendo contenido sobre movimientos de tropas previos a una operación externa. Y solo como recordatorio, han pasado exactamente 35 días desde que Pakistán limitó el acceso a redes sociales globales. Los 240 millones de personas en Pakistán tienen canales restringidos para comunicarse con el exterior. Y esto es relevante porque muestra que el gobierno teme la narrativa interna más que la presión externa. Podemos verlo con solo mirar las calles de Karachi. Así está el estado de la seguridad. Hay controles militares en cada avenida principal. El único objetivo es prevenir cualquier manifestación masiva. Vehículos blindados con personal armado patrullan 24/7 para que la población civil sepa que no hay espacio para protestas. Si salen a la calle, serán dispersados. Y esto no es un farol, porque vimos lo que ocurrió en 2023. Se usó fuerza letal para sostener el orden. Y esa es la razón por la cual la sociedad civil está en silencio. Ahora la tregua se acerca a su fin muy rápidamente. El acuerdo de cese de inspecciones expira el viernes y no sabemos exactamente qué va a pasar porque al parecer las negociaciones que ocurren en Doha podrían quedar congeladas por la crisis interna en Islamabad. Pero esto también significa que cuando termine la tregua, la OTAN tendrá que decidir si quiere extenderla unilateralmente o si reactiva las operaciones de interdicción aérea y naval. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas 24 horas demuestra que este escenario se mueve hacia una dirección aún más volátil de lo previsto, porque Pakistán ya no solo enfrenta presión externa, simultáneamente está perdiendo cohesión interna. Lo de ayer en el Golfo de Adén fue el ejemplo más claro. Primero, algunos petroleros lograron transitar el corredor, luego se reportaron disparos de advertencia, después se confirmó que 2 barcos con bandera indonesia fueron interceptados y Pakistán anunció que volvía a restringir el Golfo, es decir, en la misma vía marítima y en cuestión de horas se vivió tanto la imagen de paso abierto como un incidente de fuego de advertencia. Esto no es solo tensión militar, también evidencia qué tan fragmentada está la cadena de decisiones. Porque si un estado autoriza el paso de buques y al mismo tiempo dispara advertencias contra esos mismos buques en la misma ruta, el problema ya no es solo el adversario externo, sino el mecanismo central de mando que empieza a fracturarse. Por esta razón, la dimensión de Indonesia se vuelve mucho más crítica. Como confirmó Reuters, Yakarta citó al representante pakistaní tras el hostigamiento a los 2 cargueros con bandera indonesia y exigió que se garantice el paso seguro de los buques mercantes. Esta no es una protesta diplomática menor porque Indonesia no había roto relaciones con Islamabad. Por el contrario, era uno de los pocos actores relevantes que podía trabajar con Pakistán en comercio y conectividad. Si Islamabad no puede garantizar tránsito seguro ni siquiera para buques de países que no han cortado lazos, esto ya no proyecta al mundo el mensaje de estamos negociando, sino el mensaje de ni siquiera controlamos lo que declaramos. Y tal imagen también reduce el margen de maniobra diplomática que le queda al gobierno. Gracias por ver Crónica Militar. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y dejar su like si el análisis les sirvió. También hemos activado las membresías del canal para ustedes. Si quieren estar a mi lado y contribuir al crecimiento de este proyecto, pueden unirse como miembros y acceder a informes extendidos. Nos vemos en el próximo análisis. Y hay un tercer nivel de riesgo que no podemos ignorar: el efecto dominó financiero. Cuando un corredor marítimo entra en incertidumbre, las aseguradoras suben las primas en cuestión de horas. Lloyd's de Londres ya reclasificó el Golfo de Adén a zona de riesgo elevado tras los incidentes con Indonesia. Eso significa que cada contenedor que sale de Karachi ahora paga entre 12% y 18% más solo en seguro. Para una economía
economía que depende de la exportación textil y agrícola, ese sobrecosto es un golpe directo al empleo. Los datos de la Cámara de Comercio de Lahore lo confirman. En los últimos 7 días, 14 pedidos internacionales fueron cancelados por cláusula de fuerza mayor. Estamos hablando de contratos por 220 millones de dólares que simplemente se evaporaron. Las fábricas de Faisalabad ya anunciaron turnos reducidos y licencias sin goce de sueldo. El desempleo industrial, que en marzo estaba en 9,4%, podría tocar 13% antes de que termine el mes si la ruta no se estabiliza. Y mientras la economía se enfría, la narrativa interna se recalienta. 3 canales de noticias por cable recibieron advertencias del regulador de medios por difundir especulaciones sobre la cadena de mando. 2 de ellos sacaron del aire a sus presentadores estrella hasta nuevo aviso. En paralelo, universidades en Islamabad y Peshawar suspendieron clases presenciales por mantenimiento de infraestructura. Todos saben leer entre líneas. El gobierno está cerrando espacios donde la crisis pueda discutirse abiertamente. En el frente diplomático, el daño es igual de medible. Malasia y Bangladesh, 2 socios comerciales clave de Pakistán en la OIC, emitieron notas pidiendo claridad urgente sobre las reglas de navegación. Turquía, que había mediado en rondas previas, pospuso la visita de su viceministro de Comercio prevista para esta semana. Incluso China, principal inversor en el corredor de Gwadar, pidió una reunión a puerta cerrada del Comité Conjunto de Seguridad Portuaria. Nadie quiere que su carga quede atrapada en un juego de señales cruzadas. La OTAN lo sabe, por eso el lenguaje en Bruselas cambió de inspecciones selectivas a garantía de libertad de navegación. Es un cambio sutil en palabras, pero enorme en doctrina. Ya no se trata de buscar cargamentos específicos, se trata de demostrar que ninguna facción dentro de Pakistán puede cerrar un cuello de botella global sin consecuencias. Y para demostrarlo, el próximo paso lógico es extender la presencia aeronaval más allá del viernes, con o sin prórroga formal. ¿Qué puede hacer Islamabad para evitarlo? En términos reales, solo 3 cosas. Primero, unificar el mensaje entre Cancillería y Estado Mayor con una orden ejecutiva pública. Segundo, emitir garantías escritas a Yakarta, Kuala Lumpur y Dhaka con rutas y horarios protegidos. Tercero, restablecer internet móvil y permitir cobertura de prensa en los puertos para mostrar que no hay agendas ocultas. Si no ocurre en las próximas 48 horas, la ventana diplomática se cierra, porque el reloj ya corre. El viernes a las 23:59 hora de Greenwich vence la tregua. A partir de ahí, cada buque que zarpe sin escolta será un cálculo político, y cada buque que no zarpe será un punto más en la gráfica del desempleo. Ese es el verdadero pulso del Mediterráneo ampliado. No se mide solo en portaaviones o comunicados, se mide en contenedores que no llegan, en primas de seguro que se disparan, y en la confianza que se pierde cuando un país dice 2 cosas opuestas el mismo día.